Eh, sí, sí, Antonella. En los horarios que figuran ahí de consulta, en cualquier consulta podés entrar. En los Meet de cualquier horario. El que más te convenga, el que tenga disponibilidad. Bueno, como les decía, veníamos estudiando el movimiento. Definimos algunas magnitudes físicas, magnitudes derivadas, como la velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea, y las aplicamos para un movimiento sencillo, para un movimiento rectilíneo. Y definimos, según qué magnitudes se mantenían constantes, hablábamos del rectilíneo uniforme o uniformemente variado. Es decir, no estudiábamos las causas del movimiento de los cuerpos. Ahora, hoy, empezamos a estudiar las causas que producen el movimiento de los cuerpos, los cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. De lo anterior, de estudiar el movimiento en sí, se ocupa la parte de la mecánica que se denomina cinemática, y ahora las causas del movimiento o de los cambios en el estado de movimiento de los cuerpos se ocupa la dinámica. Es la mecánica clásica, la que estamos estudiando, recuerden, no mecánica relativista. Es una física que funciona muy, muy bien para cuerpos de tamaños relativamente grandes. No me refiero grandes en el sentido que no hablo partículas subatómicas muy chiquititas, desde una piedrita hasta un movimiento de un planeta, por ejemplo, y velocidades mucho menores que la velocidad de la luz. Ustedes saben que la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Profesor, ¿está activando la pantalla? Todavía no les estoy mostrando nada en la pantalla. Ah, perfecto. Estoy hablando, nada más. Ah, bien, perdón. Disculpe que le Eh, interrumpa. sí, no, está bien. Todavía no estoy compartiendo nada en la pantalla. Vamos a ver, porque, por ejemplo, cuando se suelta un cuerpo desde una cierta altura, este cuerpo cae. ¿Por qué? Vamos a poder explicar también por qué los planetas se mueven alrededor del Sol de la manera que lo hacen. Vamos a poder explicar también, por ejemplo, por qué es más fácil caminar sobre una superficie áspera que sobre una superficie lisa. Bien, todos tenemos una idea intuitiva de por qué se producen los cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. Imaginen dos personas, una que camina hacia la otra, se mueven en sentido contrario. ¿Me están viendo? Sí, profe. Bien, caminan en sentido contrario. ¿Sí? Mis manos representan, o los dedos representan a las dos personas. Chocan. Consecuencias vienen con velocidad constante, cada uno choca. Como consecuencia de ese choque, de esa interacción, cambia el estado de movimiento de una de las personas. ¿Sí? Pero también cambia, y eso es importante decirlo, el estado de movimiento de la otra persona. En rigor, cambia el estado de movimiento de las dos personas. ¿Sí? Cambiará de dirección, una se caerá, venía con velocidad constante y después de la interacción tiene velocidad cero, es decir, cambia el estado de movimiento. Nuestra experiencia en la vida diaria nos dice que el estado de movimiento de las personas cambia, o de cualquier cuerpo cambia cuando interactúa con otro u otros cuerpos. ¿Está claro? El estado de movimiento de un cuerpo cualquiera cambia cuando interactúa con uno o más cuerpos.
Esas interacciones con los otros cuerpos las vamos a denominar fuerzas. ¿Sí? Y las fuerzas las vamos a representar mediante el concepto matemático de vector. Porque no solamente interesa la intensidad, la magnitud de la fuerza, sino también en qué dirección y qué sentido se produce esa fuerza, esa interacción con la otra persona o con otro cuerpo en general. ¿Va quedando claro? Entonces, resumiendo, una fuerza en física es la medida de la interacción con un cuerpo, de un cuerpo con otro. Janina, apaga el micrófono. Profe, Sí, tengo una pregunta. pregunte, todas las que quieran. Usted dijo que el estado de movimiento cambia cuando interactúa con uno o más cuerpos. O más cuerpos. Sí. ¿Hay algo con lo que interactúe que no sea un cuerpo que haga cambiar el estado de movimiento? No. Lo que es importante decirlo, esas interacciones pueden surgir por un contacto directo entre los cuerpos que interactúan o por algo llamado acción a distancia. Esas fuerzas pueden, sí, ya te escucho. Sí, Alejandro. Perdón que te interrumpa. Yo creo que lo que recién decía nuestro compañero, por ejemplo, se lo podría tomar que no es un cuerpo, la fuerza del roce del viento, digamos, eso podría cambiar el movimiento. Exacto, a eso me refería. Pero es un cuerpo, el aire. Está interactuando con el aire. Profe, la gravedad no es un cuerpo y también afectaría Esperen, no se apuren. Déjenme que hable un poquito y ya empiezo, y creo que va a aclarar, o oscurece, espero que no, y ya voy atendiendo todas las preguntas que me parece que se van a adelantar. Entonces, resumiendo, un cuerpo para cambiar su estado de movimiento, cuerpo cualquiera, al que lo vamos a considerar, seguir considerando como partícula, va a cambiar su estado de movimiento cuando interactúe con uno o más cuerpos. ¿Está bien hasta ahí? Esas interacciones pueden ser mediante un contacto directo o llamadas acción a distancia, ¿sí? Donde hay una interacción, pero no hay un contacto directo. Ya vamos a ver un caso particular, porque por ahí se están adelantando. ¿Sí? Esas interacciones las vamos a representar mediante vectores, y esos vectores los vamos a llamar fuerzas. A esos vectores de interacción los vamos a llamar fuerzas. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Entonces, una persona que va caminando está interactuando con otro cuerpo. ¿Cuál otro cuerpo? El suelo. Por ejemplo, una persona que está subida a una mesa y está parada sobre una mesa, quieta, esa persona, cuerpo, está interactuando entre otros con la mesa. La mesa es un cuerpo. Toda la dinámica está basada en 3 leyes experimentales. Se conocen como leyes o axiomas, porque no necesitan demostración, leyes de Newton o leyes de la naturaleza. La primera dice toda partícula libre se mueve con velocidad constante, es decir, sin aceleración. En otras palabras, cuando me refiero a partícula libre, estoy refiriéndose a una partícula que no está interactuando con ningún otro cuerpo. Entonces, como no está interactuando con ningún otro cuerpo, esa partícula se mueve con velocidad constante. Movimiento rectilíneo uniforme. Esa velocidad constante puede ser 0 o distinta de 0.
Eso es un resultado experimental. En la realidad, ustedes pueden decir, bueno, tiro una pelota sobre una mesa, va rodando, a la larga se detiene. Sí, porque está interactuando con otros cuerpos. ¿Sí? En el espacio exterior, por ejemplo, si pudiéramos hacer esa experiencia, un cuerpo libre no está actuando con ningún otro cuerpo, se lo coloca en el espacio, si inicialmente está en reposo, permanecerá en reposo, si de alguna manera se le da una cierta velocidad y lo aislamos, ese cuerpo nos vamos lejos, lejos, ese cuerpo se moverá con velocidad constante porque no está interactuando con ningún otro. Esa primera ley de Newton se conoce también como ley de inercia. La inercia es la tendencia natural de los cuerpos a mantener su estado de movimiento. Ahora bien, es importante, si ustedes recuerdan, para un cierto observador, un cuerpo puede estar en reposo. Para otro observador, un cuerpo puede estar en movimiento. Bueno, respecto a qué cuerpo, ese cuerpo que está libre de fuerzas, está en reposo o está moviéndose con velocidad constante. Vamos a decir que ese cuerpo que se mueve con velocidad cero, es decir, en reposo o velocidad constante, está referido a un sistema inercial de referencia. Un sistema inercial de referencia y un sistema inercial de coordenadas correspondiente es un sistema también libre de fuerzas, por lo que establecido un sistema inercial de referencia, cualquiera que se mueva con velocidad constante respecto al primero o esté en reposo respecto al primero, será también un sistema inercial de referencia. ¿Está claro o no está claro? No sé si entendí, pero sería que el sistema de referencia elegido también tiene que estar con velocidad constante, ¿puede ser? O velocidad cero. O velocidad cero. Sí. Eso significa por más que la velocidad constante del cuerpo que se está observando no sea cero. Exacto. La velocidad tiene que ser constante. Puede ser cero o no. ¿Pueden ver eso que estoy compartiendo? No, por favor. No. Bueno. No lo puedo compartir pantalla. Ahora va. Compartir. Pero, profe, ¿cuál sería ya me olvidé, la definición de Ahí se ve, cinemática y dinámica? Bien. ¿Cómo? Ahí se ve, profe. La definición de cinemática y dinámica? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos, sin interesarse en las causas que lo producen. ¿Sí? Y la dinámica se ocupa de las causas que producen el movimiento de los cuerpos. Bueno, este apunte se va a subir después. Ahí habla de la cinemática, es la rama de la física que se ocupa de describir los movimientos independientemente de las causas que los originan. ¿Sí? La primera ley de Newton dice una partícula libre se mueve con velocidad constante, es decir, sin aceleración. Es una ley de la naturaleza, una ley experimental. Con el término libre me estoy refiriendo a una partícula que no está sometida a la acción de fuerzas. Es una partícula que está aislada, donde no está interactuando con ningún otro cuerpo. Se conoce como primera ley de Newton o ley de inercia. Inercia significa la tendencia natural a mantener sin cambio el estado de movimiento. Y con partícula libre queremos significar sin interacciones, es decir, no hay fuerzas actuando sobre eso. Ya vamos a ver la unidad de fuerza en el sistema internacional en un minutito. La salteo por ahora y dice: al enunciar la primera ley de Newton, debemos especificar respecto a quién o a qué
o que la partícula libre de la acción de fuerza se mueve con velocidad constante o velocidad nula. O que el movimiento se relaciona con un sistema de referencia que también puede considerarse libre de fuerzas. Dicho de otra manera, que no está interactuando con el resto del universo, no está interactuando con ningún otro cuerpo. Tal sistema de referencia se denomina, y por supuesto el sistema de coordenadas correspondiente, se denomina sistema de referencia inercial. Y en cierto modo la primera ley está afirmando la existencia de tales sistemas de referencia. Hallado uno, cualquier otro que se mueva con velocidad constante relativo al primero, también es un sistema de referencia inercial. Esto nos dice que desde el punto de vista de la física, el estado de movimiento y el rectilíneo informe y el estado de reposo son dinámicamente equivalentes. Esto va a quedar claro. ¿Profe? Sí. ¿Puede Sí, pasar Lourdes. que el sistema de referencia inercial sea el mismo que la partícula que estoy estudiando, la partícula esta también que se mueve con velocidad constante? Sí, pero si está acelerada la partícula y yo anclo un sistema de coordenadas en la partícula, está mal, porque ya es un sistema acelerado. Claro, pero si ¿Entendés? la partícula es una partícula que yo ya sé que tiene velocidad constante y yo anclo mi Sí. sistema de referencia sobre la misma partícula que estoy estudiando, Sí. ¿es válido? Sí, pero trata por lo general de no establecer un sistema de coordenadas en la partícula. Bien, Bien, gracias. por nada. Ahora bien, la segunda ley de Newton, tal vez la más importante, es una relación empírica también. Se encuentra experimentalmente que la aceleración que experimenta un cuerpo, no su velocidad, es directamente proporcional a la interacción que le ejerce otro cuerpo. Esa interacción que denominamos fuerza, la vamos a denotar con la letra F. Observen, la aceleración es proporcional a la fuerza. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre un cuerpo, mayor será la aceleración que adquiere, no la velocidad. Si a un cuerpo le aplican, cualquier cuerpo, le aplican una fuerza de 10, tendrá una aceleración. Si le aplican a ese mismo cuerpo una fuerza de 20, ya le voy a decir que unidades, tendrá una aceleración mayor. Si le aplican una aceleración de 30 unidades de fuerza, tendrá una aceleración mayor todavía. ¿Está bien? Ese es el resultado de la experiencia. Imaginen que empujan un cajoncito. Ahora, adquiere una dada aceleración. Imaginen que empujan un ropero con la misma fuerza. ¿La aceleración será mayor o menor? ¿Menor? Menor, Menor. Menor. Es decir, hay una propiedad intrínseca del cuerpo que se denomina masa. Y es una magnitud fundamental, una magnitud física fundamental. Entonces, cuanto mayor sea la masa, también es un resultado experimental, menor será la aceleración que adquiere el cuerpo. ¿Sí? No es lo mismo empujar un autito chico que un camión. O sea, si ustedes con una dada fuerza empujan a un autito chiquito, tendrá una aceleración. Si empujan un camión con esa misma fuerza de 10 unidades de fuerza, la aceleración obviamente será mucho menor. Es un resultado de la experiencia, de la observación. Entonces, cuanto mayor sea esa propiedad intrínseca, característica que tiene cada cuerpo, que se denomina masa, y es independiente del material que está hecho, cuanto mayor sea la masa del cuerpo, tanto menor
será la aceleración. Disculpenme un segundito. Ahora estoy bueno. Entonces, volviendo. Que quede claro, las fuerzas producen aceleraciones, no al revés. La fuerza la causa. El efecto es una aceleración. Cuanto mayor sea la fuerza que actúa sobre un cuerpo, mayor será la aceleración que adquiere. Es un resultado experimental de la experiencia que lo vemos todos los días. Empujen una mesa de luz y empujen un ropero, uno tiene mucha más masa que el otro. Entonces la aceleración que adquiere uno será mucho menor que la otra. Ahí están los dos resultados experimentales. Cuanto mayor sea la masa, más cuesta poner en movimiento un cuerpo bajo la acción de una fuerza dada. Estos dos resultados experimentales, que cuanto mayor sea la fuerza, mayor es la aceleración, y cuanto mayor sea la masa, menor es la aceleración. Observe que están relacionados a través de la aceleración. Se traducen o se reducen a una ecuación matemática que se conoce como segunda ley de Newton, que también es una ley de la naturaleza. Esa segunda ley de Newton se escribe matemáticamente: la fuerza neta, la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere debido a la fuerza neta total resultante que actúa sobre él. Ahora bien, ¿qué quiere decir fuerza neta total resultante? Yo les dije que un cuerpo que tiene una dada masa puede estar interactuando con varios cuerpos. En general son varios los que pueden estar interactuando. Entonces, cada uno de esos cuerpos le ejercerá una fuerza. La suma vectorial de todas las fuerzas se denomina fuerza neta, fuerza resultante. Esa fuerza neta o fuerza resultante no es una fuerza de interacción en general, porque es una suma vectorial de varias fuerzas. ¿Está claro eso? Y ya lo vamos a ver. Entonces, esa es la segunda ley de Newton. Así, en símbolos, fuerza neta igual a m por a, o fuerza resultante o fuerza total que actúa sobre una dada masa m es igual a la masa del cuerpo sobre el cual actúan todas estas fuerzas por la aceleración que adquiere debido a la fuerza neta total resultante que actúa sobre él. Observen una cosa en esa ecuación. Si un cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. ¿Cuánto vale la aceleración? Cero. Cero. Entonces la fuerza, como la masa no puede ser cero porque si no, no tienen cuerpo sobre el cual está actuando, la masa no puede ser cero, la aceleración es cero, por lo tanto la fuerza neta total resultante es cero. Ahora bien, si un cuerpo está en reposo, ¿cuánto vale la aceleración? Cero también. Cero también. Entonces, la fuerza neta total resultante es cero. Eso significa que son dinámicamente equivalentes. Eso hablábamos antes. Es decir, resumiendo, si a ustedes les dicen sobre un cuerpo de masa m, la fuerza neta total, la resultante, la suma de toda la fuerza es cero, ustedes no saben
si el cuerpo está en reposo o moviéndose con velocidad constante. Entonces, pero si les dicen un cuerpo se mueve con velocidad constante, entonces estén seguros que la fuerza neta total resultante sí es cero. ¿Está claro? Ahora bien, fuerza neta o suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un dado cuerpo. Es una simbología que es totalmente equivalente. La fuerza neta es equivalente a la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un dado cuerpo. Y pongo énfasis en eso. Bien, ¿cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional? La masa es una magnitud fundamental. Se mide en kilogramos. La aceleración, observen, una K minúscula seguida de una G. Simboliza la unidad de masa en el sistema internacional. Una K minúscula seguida de una G. ¿Está bien? Está marcado. La aceleración en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, kilogramos metros sobre segundo cuadrado se denomina newton y se lo simboliza con una letra N mayúscula. El newton es la unidad de fuerza en el sistema internacional, que es equivalente a kilogramos metro sobre segundo cuadrado, masa por aceleración. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que si aplicamos una fuerza de 1 newton a 1 kilogramo de plomo, este adquirirá una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Si aplicamos una fuerza de 1 newton a 1 kilogramo de plomo, también va a adquirir la misma aceleración, de acuerdo a la segunda ley de Newton. Ecuación o resultado de la experiencia. Chicos, ¿preguntas hasta ahí? Todo claro, profe. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, Bien. profe. Sí, por el momento sí. Profe, Entonces, sí, ¿a qué se refiere con MLT a la menos 2? son las dimensiones. Masa por longitud por tiempo a la menos 2. Unidad 1. Dimensionalmente. Masa, M, longitud, tiempo a la menos 2. La masa la medimos en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Usamos unidades del sistema internacional. Esta es una unidad física, una unidad derivada, porque proviene de la combinación de unidades fundamentales del sistema internacional. O es una magnitud física derivada porque proviene de la combinación de magnitudes físicas fundamentales. Recuerden que son 3, que nosotros en física 1 vemos 3. ¿Cuáles son las magnitudes fundamentales? Longitud, que en el sistema internacional la medimos en metros, masa, que en el sistema internacional la medimos en kilogramos, y tiempo, que en el sistema internacional lo medimos en segundos. Bueno, se comprueba experimentalmente que si adicionamos masa, estas se suman escalarmente. Por lo tanto, la masa es una magnitud escalar. Insisto, la masa es algo característico de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene masa. Si no hay masa, no hay cuerpo. Este felpón tiene una dada masa, póngale 30 gramos. Este mouse tiene una dada masa, 50, 100 gramos. Este celular tiene una dada masa. Y así, todos los cuerpos en la naturaleza, la Tierra tiene masa, las partículas subatómicas tienen masa, pero para esa partícula subatómica no es aplicable esta mecánica clásica que hablábamos al principio. Entonces, cada cuerpo tiene su masa. Pueden tener una esfera de acero de este diámetro y una esfera de acero de un diámetro más grande. Si bien están hechas del mismo material, tendrán masas diferentes.
o lo mismo, pueden tener 1 kilo de pluma y 1 kilo de plomo. En ambos casos tienen la misma masa. ¿Cómo se demuestra experimentalmente que la masa es una magnitud escalar? Es algo propio de cada cuerpo. Todos y cada uno de nosotros tenemos una masa. Si vamos a una balanza de farmacia, no medimos masa exactamente. Ya vamos a ver qué medimos. Pero vamos y decimos 70 kilos. Va otro y dice 60 kilos o kilogramos. Va un gordo y me dice 120 kilogramos. Ahí medimos no es precisamente la masa. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa y peso? No he hablado de peso todavía. No sé, no existe todavía el peso. Todavía no. Esperen un ratito. Bien. Supongamos que una masa M1, ejemplificada aquí mediante un bloque, es lo más simple de dibujar, se le aplica una fuerza F1. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esta es la fuerza neta resultante, F1, una única fuerza en este caso. En realidad hay más, y ya vamos a ver. Como consecuencia de esa fuerza neta, el cuerpo adquiere una aceleración A1. ¿Sí? Teniendo en cuenta esa segunda ley de Newton. Si ustedes despejan la aceleración, la fuerza vector sobre la masa escalar da un vector, que es la aceleración. Y en vez de tener una masa M1, tienen dos masas y le aplican la misma fuerza. Recuerden que decía uno de los resultados experimentales. Cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración para una dada fuerza. Cuanto mayor sea la masa, son inversamente proporcionales, menor será la aceleración para una dada fuerza. ¿Sí? Entonces, aumenta la masa, bajo la misma fuerza que antes, obviamente la aceleración será menor. Se aumenta la masa todavía más, se triplica la masa, manteniendo la fuerza, la aceleración es menor aún. Entonces esto nos da la pauta de que las masas se suman algebraicamente, son magnitudes escalares. ¿Qué pasa con las fuerzas? Imaginen un bloque, un cuerpo cualquiera. Juancito está tirando de una cuerda haciendo una fuerza F1. Y Pedrito está tirando de una cuerda haciendo una fuerza F2. Es decir, este bloque está interactuando con Juancito y con Pedrito a través de las cuerdas. Esas son las fuerzas reales. La fuerza neta, total, resultante, es la suma vectorial de las dos. Es decir, sumo este vector F1 más este vector F2, me va a dar este vector fuerza. Esa resultante no es real, porque no proviene de la interacción con ningún otro cuerpo. La real es F1, la real es F2. Como consecuencia de esa fuerza neta diferente de cero, el cuerpo se acelerará en la dirección de la fuerza neta. Eso me dice la segunda ley de Newton. M es una cantidad positiva y escalar. Entonces, la fuerza neta y la aceleración tienen la misma dirección y sentido. Dos magnitudes vectoriales. Repito. F1 es una fuerza real. Proviene de la interacción de este cuerpo con otro cuerpo, con Juancito. Está interactuando con Juancito a través de una cuerda. Juancito está tirando con una cuerda. Lo mismo acá, con F2 representamos la fuerza que hace Pedrito. El cuerpo no se va a mover en la dirección de F1 ni de F2.
se va a mover en la dirección de la fuerza resultante. ¿Y qué es la fuerza resultante? Una suma vectorial. ¿Y qué es una suma vectorial? Un artificio matemático. O sea, esa fuerza resultante no es real. ¿Está claro? En general no es real. En general no es ¿Profe? real. Puede ser, sí. Disculpe, por ejemplo, nosotros tenemos ahí un sistema de referencia marcado, digamos, un eje cartesiano. Yo tengo que mi Sí. fuerza 1 tiene tal coordenada y mi fuerza 2 tiene tal coordenada. Capaz que me estoy Sí. adelantando, pero mi duda es, yo tengo que, según la teoría, mi fuerza resultante, que sería la suma de las dos fuerzas, va a ser igual a la masa por la aceleración. Sí, sí, señor. Entonces, ¿qué quedaría, por ejemplo, masa, no, perdón, ¿cómo quedaría expresado, digamos, la fuerza resultante en versores, digamos, si tengo dos? Bueno, ya vamos a ver un ejemplo. Bueno, Inversores. Sí, ya lo vamos a ver el ejemplo. Obviamente, Profesor, hablando perdón, de ¿no? Sí, Usted ha dicho que, o sea, siempre la fuerza neta va a tener la misma dirección y sentido que la aceleración. sí. Bien, No, gracias. perdón, al revés. La aceleración va a tener siempre la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. No es lo mismo. O ¿Parece sea, lo la mismo? aceleración depende de la fuerza, no la fuerza de la aceleración. Exacto, exacto. Profe, Sí, ¿tiene que haber interacción con otras fuerzas, sí o sí, para que exista una fuerza resultante? ¿O la misma fuerza, pues, si hay una sola fuerza actuando esa es la y es fuerza constante? resultante, esa es real. Pero son Entonces la fuerza resultante solo es real cuando hay una sola fuerza actuando. exacto. Ah, bien. ¿Sí? Ya, ya. En general, por eso te digo, la fuerza resultante no es real, porque es una suma vectorial. O sea, la fuerza, imagínate acá en este ejemplo, F1 y F2. La fuerza resultante, a ver, ya voy a hacer un dibujito y dejo de compartir pantalla. Déjenme un minutito. Disculpe, profe, igual en Sí, ese caso no tendría sentido hablar de una fuerza resultante o neta, ya que solo tengo una fuerza actuando sobre el sistema. pero es la fuerza resultante. Claro. ¿No? Nada más que es real. Bien. En ese Bien. caso es real. ¿Qué quiere decir, profesor, con que sea real o no real? Real que proviene de la interacción con otro cuerpo. La fuerza resultante no proviene. Déjenme un segundito. A ver, dejo de compartir. O ahí nomás. Visto de arriba el problema. Un auto empantanado, una camioneta empantanada. ¿Sí? Tiro mediante dos tractores, haciéndole una fuerza F1 y una fuerza F2, que forman un cierto ángulo alfa entre sí las dos fuerzas. ¿Sí? Esta F1 proviene de la interacción con el tractor, o sea, otro cuerpo a través de una cadena. Y esta F1 proviene de la interacción con otro tractor o otra camioneta, es decir, otro cuerpo, a través de la cuerda o cadena. Este cuerpo se va a mover en la dirección de la fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma vectorial de esta más esta. Gráficamente es esa que está representada ahí. ¿Está bien? Si conozco este ángulo, observen que F2 es paralela al eje de las X.
Entonces F2 tiene componente X nada más. En cambio, F1, si conozco ese ángulo, conozco la intensidad de F1, F1 puedo escribirla como componente X por el versor Y más componente Y por el versor J. Sumo vectorialmente. Componente X con X e Y con Y. Y obtengo la fuerza neta, la fuerza resultante. Y esa fuerza resultante dará lugar a una aceleración que tendrá componente X e Y. Respecto a este sistema inercial de coordenadas, anclado en un sistema inercial de referencia. Profe, ¿y qué pasaría con el versor J? Esta no tiene. Esta sí tiene. La F1 tiene. La F2 no, es paralela al eje de la X, entonces no tiene versor Y. No tiene versor J, tiene componente X nada más. ¿Y por qué F1 sí tiene componente en X? Y bueno, porque tiene, para hacer un ejemplo, porque F1 si hago la descomposición de F1, respecto al dicho alfa, el ángulo que forma respecto al eje X, o respecto a F2, que F2 tiene la dirección del eje X. ¿Sí? F1 tiene una componente X y una componente Y. Por trigonometría, F1X es F1, 100 newton por el coseno de alfa, y F1Y, F1 por seno de alfa. Está F1, el módulo de F1, es la hipotenusa, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. El cateto opuesto es hipotenusa por el seno, cateto adyacente, hipotenusa por el coseno. Eso es trigonometría. ¿Está claro? O ahí están, en la parte de trigonometría, están dudando. ¿Chicos? Está claro, profe. ¿Está claro? Bueno. Profesor, todavía no entiendo qué quiso decir cuando dijo que era real o que no era real. O sea, que cuando se aplica una sola fuerza es real y cuando se aplica más de una fuerza, por lo general no es real. Dame 5 minutos. Y creo que voy a contestar tu pregunta. Bueno, vamos al famoso peso de los cuerpos. Aquí viene. Yo les dije que la interacción con los otros cuerpos puede ser una interacción directa, una interacción que se llama acción a distancia. Porque cuando se suelta un cuerpo, si yo suelto un cuerpo, el cuerpo cae. Por la fuerza de gravedad. Por la gravedad. Exacto. La Tierra ejerce, no hay un contacto directo entre la Tierra y esta lapicera, y este felpón. La Tierra, entiéndase, cuando yo hablo de la Tierra, no la tierrita que está sobre la superficie de los muebles, en el piso, no. La Tierra, entiéndase como una esfera, hace una fuerza sobre todos los cuerpos cercanos a ella. ¿Está bien? Esa fuerza se denomina fuerza de acción a distancia porque no hay un contacto directo entre
este cuerpo y con quién está interactuando, con la Tierra. Es como si hubiese un peloncito invisible, la Tierra tira con ese peloncito. Entonces, los cuerpos caen. Se observa experimentalmente en el vacío, donde no hay aire, todos los cuerpos cercanos a la Tierra caen con la misma aceleración. Esa aceleración se denomina aceleración de la gravedad. Y en valor medio, ¿por qué digo en valor medio? Porque la aceleración varía con el lugar de la Tierra, varía con la altura respecto a la superficie de la Tierra. Es decir, la aceleración de la gravedad no es la misma en el Ecuador que en el Polo Norte. Si nos vamos alejando de la Tierra, la aceleración de la gravedad va disminuyendo. Entonces, como les digo, ese valor medio de la aceleración de la gravedad vale 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el módulo, la intensidad de la aceleración de la gravedad. La dirección es vertical y sentido hacia abajo. Siempre. En rigor, la dirección es hacia el centro de la Tierra. Pero para nosotros va a ser vertical hacia abajo. Profe, ¿a dónde mayor? En los polos. Y menor en el Ecuador geográfico. Profe, Sí. esta aceleración media se obtiene con la fórmula de aceleración. Esto sería lo mismo y equivalente a la fórmula de esa aceleración media que vimos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o se saca de otra forma. Solo por curiosidad. ¿Es lo mismo? Así. Supongamos que tenemos un cuerpo de masa m. Está a una altura h respecto a la Tierra. ¿Ven este esquemita? Sí, profe. Lo estoy sosteniendo. Lo suelto. Una piedrita, una pelotita, una bolilla de acero, lo que sea. Lo suelto. ¿Qué pasa? ¿Queda ahí en el aire, flotando en el aire? Se cae. No, se cae. Cae. Supongamos que está a una altura de 2 o 3 metros, cae verticalmente. Entonces, voy a representar mediante una flecha el vector fuerza que hace la Tierra sobre ese cuerpo. Claro. Esa es la fuerza vertical hacia abajo que hace la Tierra. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esa que está ahí, fuerza neta total resultante igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere. ¿Qué aceleración adquiere este cuerpo? La 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. A esa aceleración se la acostumbra usualmente a denotar con la letra G minúscula. Entonces me queda mg. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, Sí. sí, si yo no estoy haciendo ninguna fuerza sobre este objeto que cae, entonces yo puedo considerar la fuerza resultante de ese objeto como una fuerza real. En este caso, la fuerza neta es real. ¿Quién la hace? La Tierra. Es real. Por eso le dije, a veces la fuerza resultante es real. En general, no. Sería solo cuando coincide con la fuerza aplicada.
Y esa fuerza mg le vamos a llamar peso y lo vamos a denotar con una letra P mayúscula. Pongo flechita porque como G es vector, M es escalar, esta fuerza es vector. Las unidades de fuerza, Newton, en el sistema internacional. Entonces, la fuerza que actúa, el peso P, en este caso, es una fuerza real de acción a distancia, es de origen gravitatorio, pero la fuerza, es importante aclarar que la fuerza no es la gravedad, es la fuerza peso. La fuerza que hace la Tierra son todos los cuerpos cercanos a ella que tienen masa. ¿Sí? ¿Vale? mg. ¿Qué más? Esa fuerza es vertical hacia abajo, en rigor hacia el centro de la Profe, Tierra. Sí. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre peso y gravedad? Gravedad, si vos entendés que estás hablando de gravedad como fuerza o estás hablando de gravedad como aceleración de la gravedad, podés usarlo. No sé si estoy siendo claro. Pero cuando vos decís gravedad, ¿a qué te estás refiriendo? ¿A la aceleración de la gravedad o a la fuerza que hace la Tierra? Sobre todo, todos los cuerpos que tienen masa. Ojo con eso. Por eso hagamos la distinción. Gravedad, nos estamos refiriendo a la aceleración de la gravedad. A la fuerza, peso. Ahora bien, la aceleración de la gravedad varía en los distintos lugares, como les decía. Entonces, por ejemplo, una persona pesa menos en algunos lugares y pesa más en otros lugares de la Tierra. En la Luna, la aceleración de la gravedad es menor, es 2,67 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, una persona pesa menos en la Luna. Su masa sigue siendo la misma, 30, 40, 70, 120 kilos. No es que sea más flaca, la masa es exactamente la misma. Profe. Sí. Entonces, ¿lo usamos a la aceleración de la gravedad como constante o eso no lo da Sí, como dato? constante. Para nosotros va a ser constante. Pero quiero que quede claro que ese valor 9,8 lo redondeamos nosotros, o a 10 inclusive para hacer un cálculo más rápido. Cuerpo que tiene una masa de 10 kilogramos tiene un peso de 100 newton. Lo redondeamos a 10. Profe. Sí, escucho. ¿Y cómo obtenemos la masa de un cuerpo sin que intervenga la gravedad? Generalmente es dato. Ok, gracias. Y generalmente se la obtiene de una balanza. En realidad la balanza mide peso. A partir del peso y conociendo G, 9,8 calculamos la masa. Pero Disculpe, a vos te profe. puede... sí, ya, Nadine. No, Lourdes. A vos te pueden decir un cuerpo de 98 newton, un cuerpo de 9,8 kilogramos. En un caso te están dando el peso y en otro caso te están dando la masa. Así, Lourdes. Era si podía repetir la definición bien, o sea, la definición del libro de peso, para que la anote. O no sé si está en el apunte. Sí, está, pero el peso de un cuerpo se define como la masa por la aceleración de por la aceleración de la gravedad. Sí, pero recién había dicho algo como que la aceleración de la fuerza de la Tierra o algo así, no sé si había entendido bien cuando estaba haciendo la distinción entre masa y peso. Claro. Yo ya noté la de aceleración Bueno. de la gravedad. Bueno, cuando se usa gravedad, cuando se usa la palabra gravedad, tienen que tener claro ustedes a qué se están refiriendo. A mí no me gusta usar la palabra gravedad para la fuerza que hace la Tierra. Me gusta más hablar de fuerza peso, o peso a secas directamente. Porque al hablar de gravedad,
se puede confundir con aceleración de la gravedad, que son proporcionales. Una es una aceleración y otra es una fuerza. Pero son dos magnitudes totalmente diferentes. A eso me refiero. El peso es la fuerza que hace la Tierra sobre todos los cuerpos. La aceleración es la aceleración con la que caen todos los cuerpos en el vacío, cerca de la superficie de la Tierra. Entonces, observa. Este cuerpo, ¿qué velocidad tiene? 0. 0. Lo suelto. Va a caer con una aceleración G, hacia abajo. Entonces, observe. La caída es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si lo tiran verticalmente hacia arriba, la velocidad inicial, para que suba, tiene que tener velocidad inicial, si no, no sube. La velocidad inicial es hacia arriba. La aceleración hacia abajo, constante. Velocidad y aceleración, sentido contrario, movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o variado, etc. Va a ir disminuyendo la velocidad hasta que se haga 0 y baja aceleradamente. O sea, son válidas para ese movimiento las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en vez de A, usan G. Todo lo demás es exactamente lo mismo para estudiar movimiento. La fuerza neta, la fuerza peso, esa sí es real. En general no. ¿Ven todos mis manos? Sí, profe. Ya lo voy a hacer con otro ejemplo. ¿Qué velocidad tiene el cuerpo? El felpón. En primer lugar, hay que determinar con precisión qué cuerpo se va a estudiar. Eso es fundamental. ¿Qué masa M? Sería 0. Si yo decido estudiar el comportamiento de esta masa sometida a fuerzas, bien, ustedes me dicen que la velocidad es 0 respecto a un sistema inercial de referencia, respecto a la computadora, al mouse que están en reposo. La velocidad es 0. ¿Cuánto vale la aceleración? 0. 0, perfecto. De acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿cuánto vale la fuerza neta? 0. 0. 0 también. Sí, bien. Ahora, actúa la fuerza peso, vertical hacia abajo, porque tiene masa, estamos cerca de la Tierra, el peso, la fuerza peso, actúa sobre todos los cuerpos que tienen masa, si no, no existe esa fuerza. ¿Y por qué? Si está actuando esa fuerza, el felpón tiene velocidad 0. Porque su mano está haciendo la misma fuerza inversamente proporcional. Tal cual, exactamente. Mi mano, o sea, la lapicera, el felpón, no solamente está interactuando con la Tierra, repito, entiende la Tierra como una esfera maciza, sino también está interactuando, es una fuerza de acción a distancia, está interactuando con mi mano. Mi mano directamente, hay un contacto directo con mi mano, le está haciendo una fuerza vertical hacia arriba para contrarrestar la fuerza peso. Claro, contrarresta la fuerza peso. Eso es muy importante. O sea, es una fuerza de igual módulo, igual dirección
sentido contrario que contrarresta la fuerza peso. Pero las dos fuerzas están actuando sobre el mismo cuerpo. El peso y la fuerza que hace mi mano hacia arriba. Las dos fuerzas están actuando sobre el mismo cuerpo. Es una fuerza, la que hace mi mano, que contrarresta la fuerza peso. Si de pronto saco mi mano, la saco rápidamente, hay una fuerza neta distinto de cero. Que va a ir para abajo. El cuerpo se va a mover en la dirección de la fuerza neta. Cae. ¿Está claro? Profesor, Sí. ¿y la aceleración va a ser menor que cero? Porque iría en el sentido del abajo. No, que la aceleración sea negativa, ya hemos visto que en el movimiento rectilíneo no me dice que la velocidad decrece. Tengo que comparar velocidad y aceleración. Acá, cuando saco mi mano, la aceleración es hacia abajo, la velocidad hacia abajo, velocidad y aceleración igual signo, los dos positivos, los dos negativos, entonces la velocidad, la rapidez crece. Lo vimos en el movimiento rectilíneo, uniformemente variado. Bueno, dijimos que son tres las leyes de Newton. La primera, el llamado principio de inercia, o la primera ley de Newton, que dice que toda partícula libre de fuerzas, no hay fuerzas actuando sobre ella, se mueve con velocidad constante, es decir, sin aceleración. A ver, la segunda ley de Newton me habla de la fuerza neta, igual a m por a. Supongamos, y aquí que he visto en el chat algo, supongamos que el peso de esta lapicera sea 2 newton. ¿Cuánto vale la fuerza para arriba que hace mi mano? 2 newton también. 2 newton para arriba. No es más menos que 2 newton. Si fuese más chica que 2 newton, el cuerpo baja. Si fuese mayor a 2 newton, el cuerpo sube. Aquí yo estoy haciendo una fuerza mayor que 2 newton. Porque se acelera hacia arriba, obviamente hay una fuerza neta hacia arriba. Es decir, la suma de esta fuerza más esta, en sentido contrario, predomina esta. Se acelera hacia arriba. Digamos, bueno, como decíamos, si hay una segunda ley, no hay dos sin tres. La tercera ley de Newton, llamada principio de acción y reacción, dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza BA sobre otro cuerpo, el cuerpo B ejerce sobre A una fuerza igual y de sentido contrario. Si un cuerpo A hace una fuerza B sobre otro cuerpo B, entonces B hace sobre A una fuerza de igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Aquí hay un ejemplo, ya lo vamos a aclarar, haciendo un dibujito. Dos cuerpos, uno que se mueve hacia el otro, chocan, y como consecuencia, ¿se acuerdan de esos dos, del primer ejemplo, esas dos personas que caminaban? Cambia en rigor el estado de movimiento de las dos, porque el cuerpo A le hace una fuerza a B, y B le hace a una fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. Una es acción, la otra es reacción, pero tengan en cuenta, y eso es muy importante, que actúan sobre diferentes cuerpos. Vamos a un ejemplo. Profe, ¿puede Profesor, ¿podría subir un poco el Word? ¿Podría subir qué? Un poco el Word.
subirlo. Bueno, tengo un libro sobre una mesa que está sobre el piso. ¿Qué comportamiento de qué cuerpo quiero estudiar? ¿El libro, la mesa o el piso? Bueno, quiero ver qué pasa con el libro. ¿Está bien? El libro es este que está acá. Bien. Ese libro está apoyado sobre una mesa. Ese libro está en reposo. La fuerza neta sobre la aceleración es 0. La fuerza neta es 0. El famoso ejemplo del libro sobre la mesa, aquí es lo más claro. ¿Qué quiere decir timeado? El libro tiene masa. Puede tener una masa de 500 gramos. Sobre él actúa la fuerza peso. ¿Cómo es la fuerza peso? Perpendicular hacia abajo. La voy a dibujar sobre el libro porque sobre el libro está actuando. Pero acabamos de decir que está en reposo. Entonces, obviamente, tiene que haber actuando otra fuerza sobre el libro. ¿Quién puede estar haciendo esa otra? O sea, ¿qué cuerpo, cuando me refiero a quién, qué cuerpo puede estar haciendo esa fuerza sobre el libro? La mesa. La mesa. Es decir, tengo que ver en primer lugar con quiénes está interactuando el libro. Está interactuando con las tierras de cajón. Ese siempre, de cajón. Porque el movimiento de todos los cuerpos lo estudiamos en la Tierra. De un bloque que se mueve, un auto que va por la ruta, una bolsa de cemento para los civiles que se sube, una carretilla que se mueve, etcétera, etcétera. Esa fuerza que hace la superficie de apoyo, la voy a anotar con una letra N. Es normal. Esa fuerza es perpendicular a la superficie de apoyo. Esa fuerza es de origen electromagnético y la fuerza peso de origen gravitatorio. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esas son las dos fuerzas que actúan. De acuerdo a la segunda ley de Newton, esta, ¿cómo particularizo esa segunda ley de Newton para esta situación? Como está en reposo, la aceleración es 0. Por lo tanto, la fuerza neta total resultante también es 0. En otras palabras, la suma vectorial de la normal la fuerza resultante es 0. En otras palabras, la suma vectorial de la normal, la fuerza que hace la superficie de apoyo, que es una fuerza perpendicular a la superficie de apoyo, N, más el peso es 0. Ahora bien,
tomo una convención de signos para estos vectores. Estos vectores son colineales. Digo, por ejemplo, que los vectores que apunten hacia arriba, los de un eje Y y un eje X, anclado en la mesa, lo tendría que haber dibujado. Digo que los vectores que apunten hacia arriba serán positivos, hacia abajo negativos. Entonces me queda no menos el sentido del vector P respecto al sentido positivo del vector N, son los módulos ahora. Recuerden cuando hablábamos de movimiento unidimensional. Y me queda el módulo de la normal, como era de esperar, es igual al módulo del peso. Y como ustedes saben, el módulo del peso vale la masa por la gravedad. Como pueden ver, esos dos vectores, sí. Ahí usted puso que el vector normal más el vector peso es igual a 0. Sí. Y es la suma de dos vectores, ¿no debería dar un vector? ¿Cómo? No debería, el resultado no debería ser un vector. Bueno, No, está tomando el módulo. Acá, En la reta toma un módulo. acá tengo los módulos. El sentido está puesto en el signo más acá, que no está explícito, y el signo menos acá. Como son colineales, puedo trabajar como si fuesen escalares, pero respetando un sentido para los vectores. No, pero Entonces, yo me refería a no al acá. ejemplo del módulo, claro, ahí arriba. Y bueno, pues, ¿o querés? El módulo, Ah, bueno, gracias. que es de módulo 0. Claro. Entonces, encuentro, lo cual es razonable, que el módulo de la normal vale igual al módulo del peso y el cual vale mg. Profe, esto que está diciendo ahora está en el apunte, los cálculos de Este ejemplo no. Ah, bien. Miren lo que estoy compartiendo en pantalla. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro cuerpo B, entonces B ejerce una fuerza igual y de sentido contrario. Simbólicamente es eso. Estas dos fuerzas, N y P, son de igual modo, acabo de demostrar. Son de igual dirección, vertical. Son de sentido contrario, una Y positivo, otra Y negativa. ¿Son acción y reacción? No, ¿Por qué? porque actúan sobre el libro. Las dos están actuando sobre el libro. Exactamente. Las dos fuerzas son de igual módulo, igual dirección, en sentido contrario. Pero las dos están actuando sobre un mismo cuerpo. Por lo tanto, no son acción y reacción. A las dos las podemos llamar acción. Entonces, ¿dónde está la reacción a la normal? Cuerpo A, mesa, hace sobre B, libro, una fuerza. B, libro, hace sobre la mesa una fuerza igual y de sentido contrario. La reacción a la fuerza N, yo le llamo N', está actuando sobre la mesa. Estas dos fuerzas, N y N', son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario, y están actuando sobre los cuerpos que están interactuando. ¿Sí? La fuerza peso, ¿quién la hace? La Tierra. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, si la Tierra, cuerpo A, hace sobre el libro una fuerza, el libro hará sobre la Tierra una fuerza de igual módulo, igual dirección y sentido contrario. ¿Dónde está la reacción
a esta fuerza peso en la Tierra. Yo les dije hace un rato, fuerzas que actúan sobre un dado cuerpo, la segunda ley de Newton, no las que él hace. Esta la hace el cuerpo, esta la hace el cuerpo. Esas no aparecen en la segunda ley de Newton. Fuerzas que actúan, que se le ejercen a un dado cuerpo. Esas son las fuerzas que aparecen en la segunda ley de Newton. Si me pongo a representar todas, se van a empezar a cancelar y me va a quedar siempre cero. Eso es lo importante que tenga el cuerpo. Fuerza neta, total, resultante, que actúa sobre un dado cuerpo, que se le ejercen a un dado cuerpo, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que adquiere debido a la fuerza neta, total, resultante, que actúa sobre el cuerpo. ¿Está claro eso? Es muy importante eso. La segunda ley de... Sí. La fuerza normal y la fuerza P' que puso ahí en el dibujo, N' y P' sería como la reacción. Eso son las reacciones a N y a P. La reacción de la fuerza del libro, quiere decir, ¿o no? Claro. El libro está haciendo fuerza. Imagínate. Tengo un almohadón. Bien, muy chiquito, una almohada. Y coloco un ladrillo sobre la almohada, el almohadón. ¿Qué hace el almohadón? Se hunde. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el peso del ladrillo. Eso es lo que decimos en la vida diaria. Y podemos interpretar que sí, pero veamos la situación. Sería por la reacción a la fuerza que le ejerce el ladrillo. Tal cual, exactamente. Dejemos a alguien que se sienta, a alguien que tenga grande, y el almohadón grande, pero que el trasero sea más grande, entonces se sienta, ¿sí? Se sienta o ponemos un ladrillo para ser menos atrevido. Dejando de lado ese intervalo de tiempo chiquitito mientras se hunde, una vez que ya queda hundido, queda una cosa más o menos así. El almohadón achatado y el ladrillo. Bien, el ladrillo queda en reposo, ya una vez que se ha sentado. Lo estudiamos ahí. ¿No? Mientras estoy poniendo el ladrillo que se va hundiendo. No, ese intervalo de tiempo no lo consideramos. Una vez que quedó el reposo del ladrillo, el razonamiento es el mismo, la fuerza neta es cero, porque la velocidad es cero, por lo tanto la aceleración es cero. ¿Y qué fuerzas actúan? El peso del ladrillo y le llamemos normal también. Esas son las dos fuerzas. Antes de seguir adelante, acá es simple, pero ya termino esta idea y les aclaro. El peso, de nuevo, es la fuerza que hace la Tierra sobre el cuerpo. Tiene masa el ladrillo. Entonces, la Tierra hace fuerza sobre todos los cuerpos que tienen masa. Estén apoyados sobre una superficie, no estén apoyados sobre la superficie, lo que sea, hace una fuerza. Esa, como la digo, siempre la tienen que poner. Y la fuerza que hace el almohadón para contrarrestar la fuerza peso. Esta N es la fuerza que está haciendo el almohadón. De acuerdo a la segunda ley de Newton, hacemos exactamente el mismo razonamiento y me queda que el módulo de la normal
es igual al módulo del peso. Pero estas no son acción y reacción porque están actuando sobre el mismo cuerpo. Le hace la fuerza normal del almohadón. El almohadón hace sobre el ladrillo una fuerza. El ladrillo hace sobre el almohadón una fuerza igual y de sentido contrario, por eso esta N', por eso el almohadón se hunde, porque el ladrillo está haciendo una fuerza. Como en módulo, esta es igual a esta, y al estar en reposo, esta es igual a esta, el módulo de esta es más el mg. Ahora bien, una cuestión muy importante. Esa fuerza normal, acá o acá, está actuando sobre toda esta superficie que está en contacto. Nosotros vamos a seguir usando el modelo de partículas. No nos interesa en qué parte del cuerpo está actuando la fuerza. Vamos a seguir considerando como masa puntual. Entonces vamos a hacer los que se conoce como diagramas de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre, que se lo abrevian. DCL, se toma la masa puntual, no me interesa en qué parte del cuerpo está actuando la fuerza. Y se representan sobre esa masa puntual las fuerzas que están actuando. Esto sería el diagrama de cuerpo libre de esta situación o de esta. Insisto, represento las fuerzas que están actuando sobre la masa en consideración. No las que la masa M hace, sino solamente las fuerzas que actúan sobre la masa M en el estudio, la que eventualmente se acelerará si la fuerza neta es diferente de cero. Este es un diagrama de cuerpo libre. Como les digo, ya vamos a ver. Imaginen un bloque que se mueve sobre una superficie áspera. Ya vamos a estudiar en detalle sobre la superficie áspera. Y se lo está tirando de una cuerda, una persona, haciéndole una fuerza F1 así, que no es horizontal. Actúa la normal sobre toda esta superficie. Toda esta superficie apoyada, actúa la fuerza F1 en este vértice, si hay una fricción con la superficie, un rozamiento con la superficie, esa fuerza de roce actúa sobre esta superficie, el peso en rigor actúa en el centro de gravedad del cuerpo, que no lo vamos a ver todavía. Entonces, ¿por qué? Porque consideramos la masa como puntual. Entonces, el diagrama de cuerpo libre correspondiente, insisto, la tomo a la masa como puntual. Profe, antes que siga una duda de lo anterior. Entonces, la fuerza del peso, tanto su acción y reacción, siempre van a tener la misma dirección y distinto sentido. Exacto. La de peso. La del peso. Era para ver si había entendido eso. La del peso. Observa, el peso vertical hacia abajo, vertical hacia... Disculpen, voy a cerrar la ventana, pero parece que viene una protesta. Bueno. El peso vertical hacia abajo para el cuerpo de masa M y para la Tierra. Imagínate la Tierra como una esfera, que no es tan así, pero es más simple. El modelo, hagamos un modelo de la Tierra vertical,
o sentido contrario al peso, hacia arriba. De la misma intensidad que si este vale 100 newton, este en intensidad vale 100 newton. La misma dirección, pero sentido contrario. Bien, gracias. ¿Puede Más mostrar de preguntas. nuevo el último ejemplo, profe? ¿Cómo? ¿Se puede mostrar de nuevo el Ah, último? perdón. Suponga, ¿dónde estaba? Este. Se tira de un cuerpo cualquiera, representado, lo más simple es representarlo mediante un bloque. Se ata una cuerda acá, lo van tirando, actúa, está sobre una superficie áspera, con roce, actúa la fuerza F en este puntito, porque de ahí está tirando. Hola. Actúa la fuerza normal sobre la superficie que está en contacto con el suelo, actúa esa fuerza de roce también sobre esa superficie, actúa el peso. Entonces, lo que se acostumbra a hacer es lo que se conoce como diagrama de grupo libre, donde se considera la masa puntual y de alguna manera se aísla el cuerpo, se representan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, no las que el cuerpo hace. Sí. La fuerza F1, aunque no esté a escala, la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de fricción o fuerza de roce que se opone al movimiento. Es importante, muy importante, que tengan en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Si ponen de más o si ponen de menos, apaguen ese micrófono. Cuando apliquen la segunda ley de Newton, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta. Si ponen fuerzas de más o de menos acá, obviamente obtendrán una aceleración que no corresponde. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Acá más abajo, ¿qué es eso de inversamente proporcional? ¿Siempre hay fuerza de roce? No. Si te dicen la superficie es áspera o rugosa. Depende de la superficie, de cómo sea. Claro. Acá hay un ejemplo. Ah, bien, gracias. Depende de la situación. Se les dirá, si se les dice superficie áspera, sí hay roce. O superficie rugosa, hay roce. Ya voy a abrir de nuevo la ventana. Todo depende del enunciado del problema. Profe, una pregunta. ¿Y si se aplica la fuerza en diagonal, en dirección hacia abajo, Sí. existe una normal en dirección contraria o para dónde sería? Ya voy a ver, el miércoles vamos a resolver problemas. Un problema donde hay una fuerza que está inclinada. ¿Y qué pasa con la normal? Lo importante, por ahí, me estoy adelantando, la normal no siempre es igual al peso. Bueno, Aileen. No siempre. La fuerza de roce puede ser chiquita, entonces la despreciamos. Pero, solo como les digo, Delfina, creo que no, porque hoy hemos tenido reunión de cátedra y nadie habló del paro que se adhiera al paro. Van a tener clases miércoles. Ahí está. Bueno, a modo de ejemplo no vamos a entrar en detalles porque está en el apunte, lo leen. El miércoles voy a resolver un par de problemas donde sí vamos a aplicar de una manera más complicada la segunda ley de Newton. O sea, toda la dinámica se basa en F igual a M por A. Y cada problema en particular tiene su manera de aplicar a esa ecuación F igual a M por A. Bueno, supongamos un hombre que empuja un carro y el carro tiene una bolsa encima. No sé si lo ven.
Bien, en primer lugar hay que definir o decidir el movimiento de qué cuerpo queremos analizar. El hombre, la bolsa o el carro. Bueno, supongamos que queremos analizar el carro. ¿Qué pasa con el movimiento del carro? Ese que está ahí representado. Bueno, lo primero, tenemos que ver con quién interactúa. Está interactuando con la bolsa, está interactuando con el hombre, está interactuando con el piso y está interactuando con la tierra. Entonces, es muy importante saber con quién está interactuando. Habrá cuerpos que le hacen fuerzas directamente por un contacto directo y cuerpos que le hacen fuerzas de acción a distancia, como es el caso del peso. Entonces, primero, el miércoles tiene clase. Por lo menos de teoría tiene clase. El teórico práctico tiene clase. Entonces, lo primero, se puede considerar el carro como si fuese puntual, hacer el diagrama de cuerpo libre y en ese diagrama de cuerpo libre representar mediante vectores todas las fuerzas que actúan sobre el carro. Como le digo, con quienes está interactuando el carro. Bueno, ahí le está diciendo quién está interactuando y el diagrama de cuerpo libre sería, ahí está la masa puntual, la fuerza peso del carro, la fuerza que le hace el hombre horizontal hacia la derecha, no sé por qué no sale. Hay una fuerza hacia la derecha que hace el hombre horizontal por simplicidad, la fuerza de fricción con el suelo, la fuerza que hace la bolsa sobre el carro. Y hay una fuerza obviamente que hace el carro sobre la bolsa, por eso está sostenido. Es equivalente a una normal, por eso la bolsa se sostiene, porque el carro hace una fuerza que contrarreste la fuerza peso de la bolsa. No sé si estoy siendo claro. Entonces, actúa una fuerza de fricción que aparecerá con el suelo, una fuerza de roce, la fuerza normal que le hace el suelo, la fuerza peso del carro, la fuerza que le hace la bolsa al carro y una fuerza que no sé por qué no está hecha horizontal hacia la derecha, por simplicidad, el caso más simple, que le hace el hombre para empujar el carro. Y recién ahí, y eso lo vamos a ver el miércoles, estamos en condiciones de plantear la segunda ley de Newton, matemáticamente hablando, me refiero de plantear la segunda ley de Newton de la dinámica. Escucho preguntas ahora. No avanzo más. Profe, sí. ¿Qué sería la fuerza de roce entonces? La fuerza de roce, la vamos a estudiar en detalle en las próximas clases, es una fuerza que se opone al movimiento, que tiende a frenar el cuerpo. O tirás esta lapicera sobre la mesa. ¿Por qué se detiene? Tiene un cuerpo sobre la mesa. Si estás con una computadora, tira algo de espacio sobre una mesa, sobre el escritorio. Sí. Se detiene. ¿Por qué fuerza que actúan? ¿Qué fuerza están actuando? ¿El peso? El peso la y normal, la normal y la fuerza de roce. La normal. Y evidentemente, analizarlo así, son dos fuerzas perpendiculares a la dirección de movimiento, porque el cuerpo se te mueve horizontalmente. Evidentemente, el cuerpo está desacelerado, porque le das una velocidad inicial y al cabo de 1,50 m se detiene. O sea, está desacelerado. Y en el punto de inicio está la fuerza que usted le da, profe. Sí, pero esa le sirve para darle velocidad. Deja de actuar la fuerza que hace mi mano. O yo no la llevo todo el tiempo. La fuerza que hace mi mano es para darle velocidad. Nada más.
es lo mismo que yo tire esto para arriba. Mi mano, le doy velocidad y deja de actuar. La fuerza que hace mi mano, no la estoy llevando permanentemente. Mientras está en el aire, la fuerza neta es la fuerza peso. Suponiendo, digo aire, despreciamos la fricción con el aire. Mientras está en movimiento, la fuerza neta es la fuerza peso. Mi mano ya no está interactuando. Solo sirvió para dar velocidad inicial. Bueno, ese cuerpo que han desplazado sobre la mesa, está actuando el peso, está actuando la normal, la fuerza perpendicular que hace la mesa, porque si no se hunde el cuerpo, no se hunde. Y evidentemente tiene un movimiento desacelerado. Si hay una aceleración o desaceleración, hay una fuerza neta. Y esa fuerza neta se opone al movimiento, a la velocidad. Porque vos lo tirás para allá, la aceleración es sentido contrario porque se está frenando, por lo tanto la fuerza neta también es sentido contrario. Bueno, esa fuerza es la fuerza de fricción, la fuerza del roce, la que lo frena. Y ya vamos a ver cuánto va. Sí. Ahí abajo en el diagrama, cuando expresa la fuerza ejercida por el suelo, sería P', sería la reacción del peso. No es la reacción del peso, la reacción del peso actúa sobre la Tierra. Entonces, no entiendo bien cómo estaría representada la fuerza ejercida por el suelo. ¿Es la fuerza normal? Sí. Mira, volvemos a este ejemplo. El clásico ejemplo del libro que yo lo doy en la clase teórica porque tengo un libro. Lo hago deslizar, nada más que aquí no se puede. Ese libro está en reposo. Actúan el peso y la normal. A partir de la segunda ley de Newton concluyo que este módulo es igual a este módulo. Si este módulo del peso vale 50 newton, este módulo también vale 50 newton. ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Si un cuerpo A hace sobre B una fuerza, un cuerpo A, la mesa, hace sobre B una fuerza, entonces B hace sobre A una fuerza igual y de sentido contrario. Esa es la tercera ley de Newton. Como esta vale 50 newton, esta vale 50 newton. En este caso, porque el cuerpo está en reposo. Lo mismo pasa con el peso. Este cuerpo para hace arriba, un... profe, con respecto a la Tierra. ¿Cómo? Con la ¿Por Tierra. qué sería el peso para arriba con respecto a la Tierra? Porque tiene que tener sentido contrario a este. De igual módulo, igual dirección, pero sentido contrario. Sentido contrario, claro. Profesor, estos dos son pero verticales. entonces es como que va y vuelve dos veces de alguna manera. O sea, no. Usted dijo que la normal, de alguna manera, es la fuerza que hace el cuerpo A sobre el cuerpo B para que el cuerpo B no se caiga, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y en la fuerza N'... Está actuando sobre la mesa. O sea, vuelve de nuevo sobre la mesa, digamos, la fuerza. Actúa sobre la mesa, no sobre el libro. Cuando yo estudie qué pasa con la mesa, ahí sí debo poner esta. Yo sé que de módulo es igual a esta, y esta es de módulo igual a esta. ¿Sí? Cuando yo estudie la mesa, ahí debo poner N'. Y la mesa tiene peso y analizaré las otras fuerzas. Y además está apoyada en el piso, que le harán fuerzas para arriba. Profe, ¿y P' y N' también tienen el mismo módulo que P y N? Exacto, eso te dice la tercera ley de Newton. Bien, ¿en ese caso o en todos? En todo. En todos, bien, era para anotar eso. Gracias. Todo. N', que dice, de acuerdo a la tercera ley de Newton, tiene igual módulo de dirección que N. Y P' que P.
pero sentido contrario, ¿no? Observa. N apunta hacia arriba, N' hacia abajo. P apunta hacia abajo, P' apunta hacia arriba. O en otras palabras, en la segunda ley de Newton aparecen acciones. Las reacciones no. Las fuerzas que el cuerpo hace sobre otros cuerpos, las fuerzas que el cuerpo en estudio hace sobre otros cuerpos, eso no las pongo en la segunda ley de Newton. Imaginen. Disculpe, profe, ¿podría repetir lo último? Que en la ecuación de la segunda ley de Newton se ponen las fuerzas que actúan sobre un dado cuerpo, no las que él hace. Sobre una dada masa m. Profe, disculpe, todo esto significaría entonces que P es igual a N' y P' es igual a N, en módulo, dirección y sentido. No, En el sentido caso de contrario. Newton. Sentido contrario. P con N'. P, P', N y N'. Claro, claro, pero yo estoy hablando que si P tendría igual módulo, sentido e intensidad que N', P con N'. Sí, en este caso porque el cuerpo está en reposo. En el caso de que el cuerpo esté en reposo se cumple esto nada más. Bien, sí. Era para nada. Bien. Imaginen un bote, para aclarar ideas, un bote, un muelle, un bote de remo, acá está el remo, y el hombrecito que tiene el remo se quiere alejar del muelle. Entonces, ¿qué hace? Empuja el muelle. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la tercera ley de Newton? Entonces, este cuerpo, hombre-remo, hombre-bote-remo, este conjunto, el hombre hace una fuerza sobre el muelle hace una fuerza sobre el muelle. ¿Qué hace el muelle? Reacciona, haciendo sobre él una fuerza igual y de sentido contrario. En símbolo. Entonces, el hombre hace sobre el muelle una fuerza. El muelle reacciona, cuerpo A, cuerpo B, hace una fuerza igual y de sentido contrario. Entonces, esta es la fuerza que hace que el hombre se aleje del muelle. Cuanto mayor sea la fuerza que hace el hombre, tanto mayor va a ser esta fuerza, tanto mayor será la aceleración hacia atrás y más se alejará del muelle. ¿Está claro? Esa es la tercera ley de Newton. Cuerpo A hace sobre B una fuerza, B hace sobre A una fuerza igual en sentido contrario. Entonces, el hombre se va para atrás, para allá, y el muelle se debería ir para allá. ¿Pero por qué el muelle no se va para allá? Porque está fijo. Porque está fijo, obviamente está fijo. El muelle está fijo porque está agarrado al suelo. Entonces, el suelo es el que absorbe esta fuerza. Porque si fuese un muelle que está flotando, el muelle se va para atrás. O si fuesen dos botes que están en el agua, este bote lo empuja al otro y el otro lo empuja al primero, los dos se separan. Se le da con la tercera ley de Newton. Estas dos fuerzas siempre van a ser de igual módulo, siempre van a ser de igual dirección y de sentido contrario, pero están actuando sobre diferentes cuerpos. El peso y la normal
son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario, pero ambas están actuando sobre el mismo cuerpo. Esa es la diferencia. Por eso no son acciones y reacciones. Entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton a este hombre, esta es la fuerza neta sobre él. Sobre él. F igual a M por A. Esta es la fuerza. Obviamente habrá un peso, una fuerza que le hace el agua para sostenerlo, contrarrestarlo, pero la fuerza neta es esta. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Ya entendí. Esa es la tercera ley de Newton. Es el equivalente a las acciones y reacciones entre quién hace la fuerza peso, la Tierra, dónde está la reacción en la Tierra. Estas dos fuerzas, P y P' son de igual módulo, igual dirección, sentido contrario. Son acción y reacción porque están actuando sobre el cuerpo. Lo mismo vale para N y N'. Cuando yo aplico la segunda ley de Newton, insisto, elijo un dado cuerpo en estudio, quiero estudiar el movimiento del libro, y digo, bueno, fuerzas que actúan sobre el libro, que se le ejercen al libro, los otros cuerpos. ¿Y por qué le saca la flechita de vector de la fuerza? Porque yo acá en la presentación está en negrita. Yo le pongo flechita para indicar que son vectores. No sé si esa es tu pregunta. Mi pregunta es ¿por qué le saca la flechita del vector normal más? Porque ya tengo en cuenta el sentido de los vectores. Acá. ¿Dónde era? Acá. Cuando los vectores son colineales, yo puedo tratarlos como si fuesen escalares, pero respetando una convención de signo para los sentidos. Bueno, digo, he tomado ese sistema de ejes coordenados, eje y positivo hacia arriba, los vectores que apunten hacia arriba serán positivos, la normal, y los vectores que apunten en sentido contrario negativo. Este es el módulo, el sentido, el módulo, el sentido. Dirección, eje y. Es lo mismo que hacía cuando hablaba del movimiento rectilíneo. Operaba como si fuesen escalares, pero la velocidad o era positiva o era negativa, la aceleración positiva o negativa. Porque todos los vectores, posición, velocidad y aceleración, en el movimiento rectilíneo, eran colineales. Como una convención de signos para el sentido de los vectores. Dirección, todo tiene la misma dirección, eje X o eje Y, como lo quieras llamar. Más preguntas. Profesor, yo quiero volver a la pregunta que había hecho antes, que era sobre qué eran las... O sea, usted dijo, se refirió a fuerzas reales. Sí. Y bueno, no entendí qué era lo que usted dijo, que la fuerza resultante iba a ser una fuerza real y que generalmente eran fuerzas reales solo cuando se aplicaba directamente en el cuerpo o algo así. No. Ojo. Cuando el cuerpo en el caso de un cuerpo que soltás, o lo tirás para arriba verticalmente, o lo tirás, la fuerza neta es la fuerza peso. Y eso es real. Pero en la mayoría de los casos hay más de una fuerza actuando sobre el cuerpo. Entonces tengo que hablar de la fuerza resultante, que es la suma vectorial de varias fuerzas. Esa ya no es real. Es un artificio matemático que me permite resolver los problemas. ¿Pero qué quiere decir que sea real? Que proviene de la interacción con otro cuerpo. Cuando interactúan con otro cuerpo. Claro, pues proviene de la interacción. El peso proviene de la interacción con otro cuerpo. ¿Cuál? La Tierra. Cuando actúan 10 fuerzas, y la resultante no es 0, obviamente esa resultante que te dé 10 newton no proviene de la interacción con el cuerpo. La resultante, esas 10 que dan lugar a la resultante, sí, pero la resultante no.
Sí, Ulises está Sí, gracias. preguntando algo que sí, posiblemente es porque la Luna es más pequeña, es menos maciza que la Tierra. Por eso la aceleración de la gravedad es menor. No tiene atmósfera porque tiene menor gravedad. O sea, la atracción hacia las moléculas de aire es menor. La fuerza es menor. Es natural. Está en la naturaleza. La hipótesis, pero está en la naturaleza. Profe, Todos los cuerpos que tienen masa se atraen. profe, Sí. una pregunta. La normal, tengo entendido, es la suma de todas las fuerzas ejercidas hacia abajo, ¿no? En No. dirección contraria. La normal, lo que llamamos normal, es la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo. ¿Y por qué la normal entonces ahí es más grande que el peso del carro o la fuerza de la bolsa? Porque vos tenés que decir suma de fuerzas verticales, vos tenés dos verticales hacia abajo y una vertical hacia arriba. Entonces esa vertical hacia arriba tiene que contrarrestar esas dos hacia abajo. Y ya lo vamos a ver el miércoles en la clase. Profe, y Voy si a no si no se contrarrestarían esas fuerzas, sería que la Tierra se empezaría a hundir, ¿verdad? Claro, el cuerpo se hunde. No la Tierra, el cuerpo se hunde. Flota. Flota. Que va para arriba. Y que se está moviendo horizontalmente. Y hay una componente de fuerza vertical. O sea, si hay en la vertical hay una fuerza resultante en la vertical, el cuerpo sube o baja. Se va hundiendo en la tierra o empieza a levantar. Y eso, la aplicación, para que quede claro, la vemos el miércoles. Por ahora dejamos planteado. ¿Cómo se aplica? En detalle, lo vemos el miércoles. Bueno, yo ya me he excedido, no sé. Muy bien, profe. Y como les digo, el miércoles es actividad normal. Por lo menos conmigo, actividad normal. Nos vemos, profe. Bueno, nos Bien, vemos, que estén bien.